Llegó el momento de poder compartir el mensaje de Dios. Sabes que hoy tenemos una palabra verdaderamente maravillosa. Una palabra que nos habla sobre la importancia de poder estar aquí, poder estar cerca de la bendición. Sabes, una de las grandes ventajas que tenían los discípulos al permanecer tiempo con el Señor Jesús eran justamente que ellos estaban cerca de la bendición. Ellos estaban cerca del cambio, cerca del milagro. Y a pesar de que ser un discípulo de Jesús, sabes, no era fácil porque tenía mucho esfuerzo. El Señor dice que cuando invita a las personas, a sus discípulos a seguirles, a ser justamente instruidos por el Señor les dice, bueno, si ustedes me quieren seguir y ustedes quieren ser mi discípulo, el Señor les dice, tienen que aprender a negarse, tienen que aprender a renunciar a lo que son, tienen que tomar su cruz y tienen que seguirme porque será un camino de pruebas, de adversidades, pero será un camino muy bendecido. Será un camino en donde sus ojos verán milagros, ¿sabes? Imagínate, la Biblia cuenta algo maravilloso. Uno de los tantos apóstoles y discípulos de Jesús fue Pedro. Dice que Pedro, antes de conocer a Jesús, dice que era un simple pescador de hombres. Y ¿sabes qué? Dice la Biblia que cuando Pedro decide empezar a seguir al Señor, decide dejar su vida para emprender esta vida en la fe, para decidir encaminar justamente todo su corazón por la palabra del Señor y dejarse guiar por el Señor, dicen las Escrituras que es Pedro de andar pescando en la vida como un ser humano común y corriente. Dice que luego de que el Señor muere, Pedro dice que termina siendo investido por el poder de Dios y hasta tal punto dice que Pedro sanaba con su sombra. Dice que en el primer momento que Pedro predica, su primera predicación, dice que se convirtieron miles de personas. El que solo estaba acostumbrado a ir al mar y tirar la red y vivir una vida simple, común y corriente como la de todos. Que no está mal. Pero dice que cuando el Señor invita a Pedro y a cada uno de los discípulos, dice que la vida de ellos cambia rotundamente. Porque eso es lo bueno, ¿sabes? Cuando el Señor, a veces, muchas personas les cuesta poder entregarse al Señor con todo su corazón. A veces le tienen miedo, a veces le esquivan venir a una iglesia, ser parte de lo que significa ser un hijo de Dios, de lo que significa a veces ser cuerpo de la iglesia de Cristo. A veces porque uno sabe que es un compromiso, que son pruebas, pero también a veces que uno deja de ver que son tremendas bendiciones poder estar tan cerca del Señor. Pedro jamás, ¿sabes qué? Se habrá pensado en su vida que llegó en algún momento de su vida, él iba a hacer la tarea que hizo Cristo. Llevar el mensaje a cientos y miles de personas, cautivar con la palabra del Señor y transformar los corazones de las personas. Pedro jamás en su vida quizás imaginó que él podía sanar a los enfermos, que él justamente podía ser luz y ser de bendición para otros, jamás. Pero sabes, el haber tomado la decisión de dejar todo de lado y animarse a que Pedro y sus discípulos sigan a Cristo, sabes, trajo esos beneficios. Cuando el Señor, sabes, que nos invita siempre a su vida, a que le buscamos, a que le podamos conocer, debes saber que claro que habrá una parte en la cual el Señor te pedirá una renuncia. Porque para seguir a Jesús no podemos seguir con nuestra vida del pasado, con nuestra misma costumbre, con nuestro mismo carácter, con nuestra misma forma de pensar. Por eso hay mucha gente a veces que no le gusta venir a veces a la iglesia, o no está a veces a favor de la fe, o está en contra a veces de la palabra de Dios. Porque sabe que para venir a Cristo, para entrar a una iglesia y para ser parte de la iglesia, sabe que necesita ciertos, por decir, requisitos, ciertos esfuerzos, ciertas renuncias. Porque a veces la exigencia es un poquito mayor a la que justamente ser una persona común y corriente. Pero lo que sabe es la gente no ve a veces ese beneficio que uno tiene cuando decide esforzarse tanto, decide a veces renunciar a muchas cosas para poder obtener la vida del Señor. La Biblia dice que aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero aquel dice que pierde su vida por causa de Cristo, dice las Escrituras, la ganará. Es decir, perdemos por una parte, dice el Señor, pero por otra parte ganamos muchísimo. Y a veces, como seres humanos, no vemos la ganancia que tenemos de buscar a Dios. No vemos la ganancia de lo que significa a veces resistir al pecado, abandonar lo malo, venir a una iglesia, ser fiel, congregarte, dejar lo malo de la vida,
cambiar nuestras costumbres, cambiar nuestros malos hábitos de vida, cambiar hasta a veces nuestro entorno de amistades, de la familia y demás, que a veces terminan siendo como un tropiezo para la fe. Para los discípulos no fue fácil, porque el Señor dice que a muchos escogió y le dijo, ven y sígueme. Así de fácil. El Señor le decía, ¿tú quieres estar de este lado? Ven y sígueme. Deja de lado tus cosas, deja de lado tus dudas, abandona tus miedos. Deja de lado lo que conoces de la vida y ven y sígueme, porque yo quiero de ti hacer algo grande. Yo quiero hacer algo maravilloso. Así dice que también Dios le pide como un acto de renuncia a un varón llamado Abraham. Abraham dice que vivía en Ur de los Caldeos. Abraham era un hombre muy próspero, pero en un momento Dios se le aparece y le dice, Abraham, vete y sal de tu parentela porque yo de ti haré una nación grande. Como diciendo, yo contigo, Abraham, tengo un plan maravilloso. Lo que tú conoces, no conoces nada todavía de mi obrar. Yo quiero enseñarte algo mayor. Pero para que veas algo mayor tienes que salir un poco de donde estás. Tienes que hacer un poco de esfuerzo, tienes que tomar una actitud de fe. Y Abraham dice que obedeció y Abraham jamás quizás pensó también en su vida que luego, hoy, 2025, en el año 2025, pasaron miles de años, ¿sabes?, de la historia de Abraham. Y hoy en día la gente habla de Abraham. Hoy en día Abraham para nosotros es un referente. Hoy en día para nosotros Abraham, según las Escrituras, dice que es el padre de la fe. Abraham jamás se imaginó también que en algún momento su historia inspiraría a muchos de nosotros, como la historia en la cual él en un momento tuvo que sacrificar a su hijo como prueba de parte de Dios, como justamente demostrando qué es la verdadera fe. Y la verdadera fe a veces es el sacrificio, el esfuerzo, la renuncia. Pero Abraham jamás nunca se pensó. Abraham dice que se termina convirtiendo en un hombre de fe tremendo y termina siendo llamado hasta amigo de Dios, dice la Biblia. Porque Abraham no quiso estar del lado de la distancia, él quiso estar cerca. Y a veces estar cerca significa que más cerca de Dios tienes que aprender a cambiar más. Si tú quieres ir, por ejemplo, si tú quieres ascender en tu trabajo, tienes que prepararte más. Si tú no sabes utilizar una calculadora, no puedes convertirte en un jefe, no puedes convertirte justamente en alguien importante quizás en tu empresa. Porque mientras el lugar que uno quiere ocupar termina siendo más grande, el sueldo es más grande, pero la responsabilidad también es mucho más grande. Caminar al lado de Jesús como sus discípulos era una tremenda bendición, pero también requería un gran esfuerzo. Por eso fueron 12. ¿Por qué no fueron 20? ¿Por qué no fueron los 100 apóstoles? Porque dice que no era fácil. Ahora yo te pregunto, estar con Jesús, dice que los discípulos veían cómo la gente era transformada. Pedro, por estar cerca de Jesús, dice que tuvo la capacidad de poder caminar sobre las aguas. Juan, el apóstol Juan, dice que estando preso en la isla de Patmos recibe la revelación de Apocalipsis. Juan, otro pescador también, otro hombre común y corriente. ¿Quién se imaginó que en un momento él recibiría las revelaciones del Apocalipsis? Y que ese libro sería uno de los libros más importantes para entender los últimos tiempos de la vida del hombre. Nunca seguramente se habrá preguntado. Y sabes, eso pasa cuando estamos del lado de afuera. Pero cuando Dios quiere saber que nos acerquemos a Él un poco más, es porque mientras más cerca de Dios, claro que a veces tenemos que cambiar más, pero mientras más cerca de Dios tenemos mayor bendición. Y a veces, como seres humanos, ponemos nuestra mirada a veces en lo que tenemos que cambiar y no en lo que vamos a recibir. La gente a veces solamente ve el esfuerzo o el sacrificio que tiene que hacer. A veces las personas dicen, sí, pero a veces a mí me queda lejos venir a la iglesia, pero no ve la ganancia de venir a la iglesia. La gente dice, sí, a veces que a mí me es difícil orar, pero no ven la ganancia de poder orar, de entrar en la presencia de Dios. La gente dice, sí, pasa que a veces yo quiero servir, pero me cuesta. Pero no vemos el beneficio de lo que significa servir, ser parte de la iglesia, estar un poco más involucrado, conocer un poco más a Dios. Y muchas veces tienen miedo porque solamente uno ve el esfuerzo. Muchos sabes que a veces le han esquivado al pastorado. ¿Sabes por qué?
Porque la gente dice, no, ser pastor es re difícil. Y sí, claro que sí, es todo un desafío. Ahora, lo que vives y eres bendecido como un hombre de Dios es algo que jamás podrías lograr entender. El conocimiento y el acercamiento que uno tiene con Dios es inexplicable. La paz, la alegría, la confianza que uno tiene al haber sido llamado por Dios, jamás lo vas a entender. Es difícil, y claro que sí. Pero yo te puedo asegurar que la confianza que uno siente, por más que la tarea y por más que uno más se tiene que guardar delante de Dios, la confianza y la paz que tú sientes no se compara con ningún otro. Porque el Señor justamente nos investirá de poder, de paz, de gozo, de dones. Y es difícil, claro, pero nosotros no vemos el esfuerzo. Nosotros vemos la ganancia, vemos la recompensa. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que mirar siempre y tenemos que poner nuestra mirada en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra. Porque la Biblia dice que las cosas de la tierra son duraderas, son pasajeras. Pero las promesas, las cosas del cielo, dice Dios, son eternas, nunca se vencen. Y a veces, como no miramos la ganancia, lo que podemos obtener, miramos el esfuerzo, y cuando miramos el esfuerzo nos debilita, nos trae miedo, nos desanima. Nos achicamos, como nos suele decir, porque le tiene miedo a veces al desafío. Dice la Biblia que así en un momento el Señor se le acerca a un joven rico. Este joven rico dice que era muy próspero. Y el joven rico, hablándole al Señor, le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar el cielo? El Señor Jesús lo mira y le dice, ¿por qué me dices bueno si bueno solamente hay uno y es Dios? Mas si tú quieres saber cómo entrar a la eternidad, tienes que guardar los mandamientos, le dice. Y Jesús le empieza a nombrar los mandamientos. Y el joven le dice, maestro, yo desde mi juventud lo he guardado, como diciendo, he sido una persona buena, he sido una persona recta que ha tratado de hacer siempre las cosas bien. Entonces el Señor le dice, ahora, si tú quieres ser perfecto, si quieres ser como yo, quieres caminar al lado mío, el Señor le dice, bueno, vende todos tus bienes y regásala a los pobres, ven y sígueme. Despójate de todo lo que tiene, dáselo a los pobres porque ellos lo necesitan y ven a mí. Y quiero que me sigas, pero ya no que me sigas a la distancia, quiero que me empieces a seguir acá, al lado mío. Y dice que cuando el joven rico escuchó este llamado, se acobardó, tuvo miedo. Dice que se entristeció porque tenía muchos bienes. ¿Y sabes qué valió más? Valieron más los bienes, el sacrificio, que estar cerca de Jesús. Y eso es lo que a veces como seres humanos nos hemos enfocado a veces a ver, en el sacrificio, en el esfuerzo y no en la ganancia. Y cuando tú no puedes ver y apuntar bien tu mirada en las ganancias, en lo que Dios te puede dar, entonces te vas a perder muchísimas cosas. El Señor estaba llamando a este joven a ser un apóstol. Quizás tendrían que haber sido los 13 apóstoles de Jesús, pero no, fueron los 12 porque uno se acobardó, uno tuvo miedo. ¿Y sabes por qué a veces viene el miedo? Por la falta de la fe y porque no vemos la ganancia que va a venir. ¿Sabes? La historia que hoy te quiero compartir habla de esto. Cómo los discípulos, a pesar de que eran los hombres más presionados por el Señor, eran las personas que más se tenían que cuidar, eran las personas que más se tenían que esforzar porque eran discípulos de Jesús. Y ellos tenían que caminar íntegramente y hacer las cosas bien. Es como cuando así nace un hijo quizás en la casa de un famoso o del mejor futbolista del mundo, y ese niño tan solamente por ser hijo del mejor jugador del mundo termina recibiendo una presión extra. Ya lo empiezan a decir, y este quizás será mejor que el padre, y dice, y bueno, y ya en su primer partido ya metió 10 goles, y el joven, siendo un joven, empieza a recibir una presión porque es hijo justamente del mejor futbolista. Y a veces eso termina siendo un peso, una carga. Bueno, imagínate ser discipulado por Jesús. Era verdaderamente un esfuerzo. Pero una de las cosas, ¿sabes?, que tenía Pedro es que Pedro sabía con quién estaba. En una oportunidad dice que muchos se quisieron ir, es más, se fueron, se empezaron a alejar del Señor.
Porque el Señor les empezó a hablar lo que significaba ser un hijo de Dios. Entender que a veces iban a ser perseguidos y demás. Y a partir de ahí dice que muchos discípulos empezaron a dejar de seguirlo. Porque ya no les gustó esta parte del esfuerzo. Entonces muchos se empezaron a apartar. Porque cuando la situación se puso difícil, ya el Señor los empezó como a presionar un poquito, la gente se empezó a desanimar, la gente empezó a decir, no, nos está pidiendo mucho, nos exige mucho. Así a veces la gente dice, sí, el pastor nos pide mucho, nos exige mucho. Y no ves luego lo que tú puedes recibir después de todo eso. Ellos dicen que se apartaron y algunos de sus discípulos dicen que estaban como titubeando un poco en su corazón. Entonces el Señor les dice, ¿acaso ustedes también se quieren ir? Como diciendo, ¿ustedes también están dudando de su llamado? ¿Ustedes todavía se están replanteando si ha sido la mejor decisión estar conmigo? ¿Todavía se siguen replanteando eso? Después de haber visto tantos milagros, tantas señales, ¿todavía siguen pensando eso? Hay gente a veces que se plantea así. Ha visto milagros, ha visto señales y a veces se plantea y dice, ¿tengo que estar en la iglesia? ¿Tengo que buscar a Dios? ¿Dios me ha escogido? Bueno, dice que el Señor los mira y les dice esto. Más dice que en un momento Pedro le dice, Maestro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo verdadero. Dice que Pedro otra vez entiende con quién estaba. Y dice, Señor, ¿a dónde me voy a ir si las palabras que tú me hablas, las enseñanzas que tenemos de parte de ti solamente las encontramos contigo? ¿A dónde voy a ir? Decía Pedro, ¿a dónde nos escaparemos, Señor? Si contigo está bien, sí, es un poco duro, es un poco difícil, pero, Maestro, contigo los enfermos se sanan, la gente recobra la vista, las personas poseídas por espíritus inmundos son libres. Señor, contigo hemos aprendido a vivir la fe verdadera, no una religión, hemos aprendido a vivir algo bueno, la verdadera fe cristiana. Una fe de testimonio, de poder, de milagros, de gozo, de alegría, de esfuerzo, de sacrificio, pero verdaderamente una fe verdadera, una fe genuina. Y Pedro dice que dando una confirmación tremenda, otra vez afianzando su fe y sabía dónde él estaba. Y sabes que la historia que hoy te voy a compartir habla sobre la historia de Pedro y un familiar de Pedro. Vamos a leer esta historia. Vamos a leer el libro del Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 29 al 31. Solamente son 3 versículos, pero es una historia maravillosa. Dice el Señor así. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 29 al 31. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor de esta manera. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó inmediatamente, le dejó la fiebre, y ella le servía. Esto es palabra de Dios. Vamos a darle un aplauso bien fuerte, con alabanza, con gozo, con alegría, porque es una palabra de parte del cielo. La Biblia menciona y dice, al salir de la sinagoga, hablando de Jesús y sus discípulos, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Dice que el Señor estaba en la sinagoga. Dice que Jesús y sus discípulos, Pedro, Juan, Jacobo, estaban en la sinagoga. ¿Qué estaban? Estaban en la casa de Dios, estaban en la iglesia. ¿Qué estaban haciendo? Seguramente compartiendo la palabra, siendo de bendición. El Señor instruyendo a otros. Estaban, dice, en un lugar de bendición, estaban en un lugar de fe. Y algunos que hasta el día de hoy, sabes, que siguen predicando y enseñan que no hace falta congregarse, que uno puede estar en su casa, puede agarrar una guitarra y ya se arma una iglesia. No, eso no es una iglesia. Eso puede ser un pasatiempo, lo que tú quieras. Pero el Hijo de Dios, dice, venía de la iglesia. Uno dirá, ¿por qué necesitará el Hijo de Dios ir a la iglesia si eres el Hijo de Dios? Es Dios mismo que se va a dar alabanza a sí mismo. No, es que el Señor, sabes, que iba a la iglesia como un simbolismo y como dándole el ejemplo a sus discípulos de lo importante que significaba ir a la iglesia para aprender, para orar por la gente,
Por eso dice que Jesús recorría muchas sinagogas, porque muchas de las iglesias y de las sinagogas se habían convertido prácticamente en un cuarto de religión, en donde solo era palabra, palabra y palabra, pero no había milagros, no había mover del Espíritu Santo, no había palabra de Dios, no había palabra de vida. Y el Señor dice que entraba para avivar esos lugares, para sacudir un poco los corazones de las personas y que sientan que la palabra de Dios no es una religión, sino que es un cambio de vida, es un cambio de actitud, es una visión de fe, de esperanza. Dice que ellos venían de la sinagoga. ¿Sabes que la palabra siempre da palabras claves? Porque en cada palabra hay una enseñanza. No es que esto está escrito por escribir, no. Sino para que cuando nosotros vayamos a leer la palabra y podamos leer al salir de la sinagoga, podamos entender desde esa parte que ellos venían de buscar a Dios. Que Jesús con sus discípulos venían de adorar, de alabar, de aprender de la palabra, de enseñar la palabra. Venían justamente de un lugar de bendición. Y eso es lo importante. Lo importante que significa ser parte a veces del cuerpo de Cristo, de la bendición de Dios y estar cerca con el Señor. Dice la Biblia, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Cuando salen de la sinagoga dice que van a la casa de Pedro. Imagínate tener al Hijo de Dios en tu casa. Y pastor, no me digas que esto también tiene una enseñanza. Claro que sí. La Biblia dice en un momento, el Señor le dio instrucción a los discípulos y le dijo, cuando ustedes vayan a una casa o una ciudad y entren y en esa casa los reciban, la bendición de Dios se quedará ahí. Pero si la casa no fuese digna, si en la casa no lo quieren recibir, no lo quieren escuchar, la bendición volverá con ustedes. No se quedará ahí, sino que volverá con ustedes porque no ha sido una casa digna, no ha sido una casa preparada. La Biblia dice que las bendiciones que nosotros tenemos son para que permanezcan en nosotros. Para que cuando tú te vayas de tu lugar, te vayas a tu casa con gozo, con alegría. Es decir, la bendición te acompaña donde quiera que vayas. Y ahora, ¿dónde estaba la bendición? En la casa de Pedro. Porque eso es un simbolismo. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La Biblia dice que cuando una mujer que ama a Dios y busca a Dios tiene quizás una pareja o su compañero, su esposo o su esposa que es inconverso, la Biblia dice, por la vida de esa mujer creyente el hombre es santificado y viceversa. La Biblia dice que cuando un hombre busca a Dios y tiene una esposa inconversa, dice la Biblia que por la vida y el testimonio de esa mujer o de ese varón dice que la mujer es santificada, es bendecida. Porque cuando tú eres parte de la bendición de Dios y tienes cerca a Dios de tu vida, la bendición te acompaña y te rodea a donde tú quieras ir. No es un capricho venir a la iglesia, no. Tú aquí te contagias de la palabra, te contagias del ánimo, de las enseñanzas, te contagias de un entorno de fe, te contagias de creer en milagro, de que cuando te vayas de este lugar puedas soñar y puedas creer que tu vida puede ser bendecida, tus familiares. Y que a través de tu vida, tus hijos pueden ser sanados, tus hijos pueden ser cambiados. Dice que Jesús y sus discípulos, viniendo de la congregación de la sinagoga, llegan a la casa de Pedro. Y ahora la bendición ya no solo estaba en la casa, ya no solo estaba en la iglesia, sino que estaba en la casa de Pedro. Algunos piensan, y a veces cometen el error, que la bendición solamente está acá. No, la bendición te tiene que acompañar siempre. La bendición te tiene que acompañar en tu trabajo, en tu casa, donde tú vayas. Ahí tiene que ir. Dice que una de las señales que Dios le da a Moisés, para que Moisés confíe y tenga la tranquilidad de que Dios lo iba a acompañar. Moisés le dijo, Señor, ¿cómo entenderé que tú irás conmigo y que tú me ayudarás? Entonces Dios le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y te traerá descanso. Mi presencia te acompañará. Donde quiera que vayas, vas a tener paz. Te voy a prosperar, te voy a bendecir. Y a veces, la bendición muchas veces se queda en un lugar. Cuando la bendición no se tiene que quedar en un lugar, la bendición te tiene que acompañar, donde quiera que vayas. Pero para eso, tienes que sumarte, tienes que ser parte más del cuerpo de Cristo.
tienes que soñar, tienes que anhelar estar más cerca del Señor. Pero pastor, es un poco a veces difícil y sacrificado. Y claro, a veces tenés que salir de trabajar y vas a tener que venir a la iglesia. Pero vas a estar rodeado de la bendición de Dios. Te vas a ir a tu casa y la bendición te va a acompañar. Porque tu casa, tu vida será digna. Dice que Pedro ahora tenía la bendición de Dios en su casa con sus hermanos. Pero dice que sucede algo cuando ellos llegan a la casa de Pedro. Dice que en la casa de Pedro estaba la suegra de Pedro, enferma, postrada en cama, con una necesidad. Y esto es tremendo porque venimos de la iglesia, llegamos a la casa y tenemos a nuestro familiar enfermo. A veces, ¿sabes qué suele pasar eso? Uno se va de la iglesia, vive un momento maravilloso, pero a veces llega a la casa y tiene luchas, tiene pruebas, tiene dificultades. Parecerían que son dos mundos. Porque eso es lo que le pasó. Dice que ellos de venir de un lugar maravilloso, ahora llegaron a la casa y se encontraron con que la suegra de Pedro estaba enferma. Pero, ¿sabes? Destaca algo importante y dice que era la suegra de Pedro. No era un amigo ni nada, era alguien cercano a un discípulo de Jesús. ¿Y por qué remarca la suegra de Pedro? Porque como te decía al comienzo, Pedro era un apóstol, Pedro era un discípulo, Pedro no era cualquier persona ante los ojos de Jesús. Pedro era una persona que se predisponía para servir. Pedro era una persona que estaba cerca de Jesús, que caminaba, que aprendía sus enseñanzas, que dejó su casa, dejó todo por la obra del Señor para seguirlo. No era cualquiera. Era justamente el ser querido de un gran discípulo de Jesús. Y uno de los discípulos amados de Jesús. Este era Pedro. Un hombre que servía. Un hombre que en una oportunidad dice la Biblia que cuando dice que vienen a tomarlo como prisionero al Señor los romanos, dice que los romanos buscaban a Jesús y Pedro en un momento dice que por el celo, por defender a su maestro, sacó una espada y dice que fue y le cortó la oreja a un soldado llamado Malco. Así que tenía un carácter impulsivo, que le venía algo por la mente y salía. Y si tenía que matar a alguien por su maestro, lo hacía. Y si tenía que ir preso, tenía que ir preso. Este era Pedro. Un hombre que había dedicado su vida a servir. Un hombre que había dedicado tiempo, esfuerzo, lucha. Y sabes, cuando una persona es dedicada para Dios, la bendición de Dios siempre va a estar cerca tuyo. La bendición siempre te acompañará. Así hagas una gran tarea o hagas una tarea pequeña para Dios, pero la bendición te va a acompañar. Porque ahí está el secreto. La gente dice, ¿cómo vivir una vida bendecida? Bueno, tienes que estar unido a la bendición, tienes que ser parte del cuerpo de Cristo. Porque de eso se trata la unión. Cuerpo de Cristo tiene que ver que muchos somos miembros y formamos parte de lo que la Biblia llama justamente la iglesia. El brazo cumple una función, la mente cumple una función, la cabeza piensa, la mano ejecuta, mueve, los pies caminan. La espalda nos ayuda a caminar rectamente, a que no andemos así jorobados en la vida. La columna, todo tiene un objetivo. Y ahora el familiar justamente de Pedro, la suegra de Pedro, había enfermado. Pero quizás dirá esta mujer, bueno, qué bueno que me enfermé y soy la suegra de Pedro. Porque dice la Biblia, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. ¿Qué hicieron? Cuando llegaron y se dieron cuenta de toda esta situación, vieron a la suegra de Pedro que estaba ahí, tirada en cama. Pedro y los que estaban ahí le dijeron, maestro, tengo a mi suegra que está enferma. ¿Puedes hacer algo por ella? ¿Puedes interceder? ¿Puedes orar? ¿La puedes sanar? Ha sanado a tantas personas, maestro, y ahora un ser querido mío. Y la Biblia dice, le hablaron de ella. Porque eso es lo bueno que tiene
Y que a veces las personas inconversas que no entienden lo bueno es que tener un ser familiar que busque a Dios. Tener un familiar que ame a Dios, que busque a Dios, a veces no tienen idea de la ventaja y el beneficio de cómo esas personas pueden ser completamente bendecidas porque uno de la casa busca a Dios. No tienen idea. Dice que Pedro le habla al maestro, a Jesús, y le dice: Maestro, puedes ir a verla. Y la petición de un discípulo hacia el maestro es totalmente distinta a la petición de una persona así nomás. No es que Dios haga acepción de personas, no es que uno es más valioso que otro, no es que uno es mejor que otro, no. Sino que tú debes entender que Dios también recompensa a los que le son fieles a Él. A los que se esfuerzan mucho más que otros, Dios los va a recompensar siempre mucho más. Y eso es lo que en el largo del tiempo la gente nunca ha entendido. Y solamente ha visto la exigencia de lo que se le pide en la iglesia. Solamente ha visto lo que a veces exige o pide el pastor, o las actividades, o todo lo que tiene que hacer, o lo que Dios a veces le pide. La gente solamente se enfoca en eso y no se da cuenta toda la ganancia que tiene cuando está cerca del Señor. No se da una idea. Dice que Pedro y sus discípulos le dicen: Maestro, ve a hablarle. Ahí está. Le fueron a hablar. Y qué distinto es como que tú, siendo quizás una persona que no conoce a nadie en la ciudad, vayas y quieras pedir un trabajo. Y te van a decir: bueno, déjame el currículum y después veo si te contrato, ¿no? Ahora, distinto es que venga el hijo del intendente y diga: che, ¿sabes qué? Soy el hijo del intendente, o soy el nieto o el sobrino del intendente. ¿No será que me puedes dar algún trabajo o algo? Claro, pero ¿cómo no te voy a dar un trabajo? Hablarle de paso, decirle a tu tío que yo te di el trabajo. Se van a pelear para darte un trabajo. Ahora, imagínate acá Pedro diciéndole al maestro: Señor, tengo acá a mi suegra que está enferma. ¿Puedes hacer algo por ella? Y dice la Biblia así: entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Dice que Pedro intercede, porque nosotros como hijos de Dios tenemos el poder y la libertad, y tenemos, como por decir, la autorización de Dios de pedir por otros, de pedir por aún seres queridos que no conocen a Dios, que no buscan a Dios. Pero dice, Dios te da esa facultad como hijo de Dios. Por eso la Biblia dice: mas a todos aquellos que le recibieron y creyeron en su nombre, Dios le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Es decir, Dios le da la aprobación de ser hijos de Dios. Y cuando un hijo de Dios pide a Dios, clama a Dios, esa oración golpea con mucha fuerza en el cielo. Hay gente que dice: yo muchas veces le pedí a Dios y nunca pasó nada. ¿Por qué habrá sido? Hay mucha gente que dice: sí, yo a veces le ruego, le rezo a Diosito. Bueno, pues Diosito no te va a escuchar, ni aunque estés al lado de Él, si no uno entrega su corazón, si no se vuelve a Dios. Dice que cuando Pedro intercede y pide a Jesús por su suegra, escucha lo que dice, porque esta parte es tremenda. Entonces él se acercó. Hay muchísima gente, ¿sabes qué? Es bendecida porque hay un creyente en casa. No es por casualidad, no es por algo de la vida, sino es porque cuando alguien decide serle fiel a Dios y esforzarse a lo máximo, esa oración, cuando esa persona intercede por la otra, cuando pide por la familia, por algo, alguna situación, las cosas cambian, porque la bendición está cerca de ella, porque es un corazón que agrada a Dios, porque es una vida que agrada a Dios. La vida de Pedro agradaba a Jesús, por algo estaba ahí, y por algo Jesús lo acompañó a su casa. Y no solo eso, sino que en la casa de Pedro había necesidad también.
Porque a veces también puede pasar eso, aún como hijos de Dios, podemos pasar adversidades. Esto es otra enseñanza. Que aún como hijos de Dios también podemos pasar necesidades. También se me puede enfermar mi esposo. También se me puede enfermar mi ser querido. Claro que sí. Porque por más que seamos hijos de Dios, no somos Dios. Claro que nos pueden detectar una enfermedad o nos pueden echar del trabajo. A tu esposo, a tu hijo le puede ir mal en el colegio. Claro, son cosas que pueden pasar. Pero lo distinto entre miles de personas es quién está en esa casa, quién habita. ¿Cuál es la diferencia? Es quién habita en esa casa. Cuando Pedro le habla a Jesús de su suegra, dice que el Señor se le acercó. ¿Sabes? Muchas veces yo he orado por familiares para que el Señor se acerque, y el Señor se le acercó. Yo oraba por mi familia, por familiares, por seres queridos, por amigos, y le decía: Señor, acércate a Él. Él necesita conocerte. Él necesita encontrarse contigo. Y yo veía cómo Dios le hablaba, cómo me decía: che, ¿sabes qué? Me había pasado esta necesidad, y justo en esa necesidad, en una oportunidad, escuché una radio así. Una persona muy cercana a mí, un familiar, estaba pasando por una situación de matrimonio, por problemas con el hijo y demás, se lo querían quitar. Y me dice: vos sabés que yo en una oportunidad me acordé de vos. Y bueno, tuvo mi número porque hace mucho que no nos hablábamos. Así que empezamos a charlar, me comentó lo que le pasaba. Y le digo: bueno, mira, vos necesitas volverte a Dios, necesitas cambiar tu vida, abrirle tu corazón y acercarte a Dios, y vas a ver cómo Él te va a ayudar. Me acuerdo que en esa oportunidad pasaron 2 días y me dice: ¿sabes qué? Bueno, yo estuve tratando de buscar a Dios, no sé mucho cómo hacerlo, pero vos sabés que empecé a escuchar una radio hace poquito, me dice. Y yo le digo: ¿qué radio es? Le digo. Y yo digo: seguramente debe ser nuestra radio. Y pasaron 2 días y me dice: sí, pasa que escuché una radio y sí, hay una persona que habla y como que tiene una voz particular cuando habla. Ah, ¿qué radio es? Bueno, me dice la FM de la radio. Ah, mira, esa es la radio de nuestra iglesia. Le digo: ¿en serio? Sí. Y me decís: vos sabés cómo cuando el pastor hablaba sentía que hablaba mi vida. Y yo le digo: bueno, Dios te está llamando. Es que Dios se te ha acercado a tu vida. Y yo anteriormente había pedido por ella, porque la situación que estaba pasando, había orado, le había dicho: Señor, acércate a su vida, háblale de una u otra forma. Y acá dice la Biblia: entonces Él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Es decir, que tuvo un trato personal Dios con su ser querido. A veces lo importante es que tú a veces vas a ser como el puente para que una persona se acerque a Dios. Para un ser querido se acerca a Dios. Para tu esposo, tu esposa, quien sea, vas a ser como un puente. Pero quien va a hacer una transformación va a ser justamente el Señor. Porque dice que el Señor se acerca, la toma de la mano y la levanta. Es decir, toda una relación personal. ¿Por qué no la sanó directamente? ¿Por qué no oró por ella y listo? No, dice detalladamente: se le acercó, le tomó la mano y la levantó. Todo un proceso de un cambio de vida. Porque a veces así actúa Dios en nuestros seres queridos, en nuestros amigos, en aquella persona quizás que te gustaría que vuelva a Dios, que cambie de vida. Tú tienes quizás la facultad de pedir por ella a Dios, porque esa es la ventaja, que cuando hay necesidad en un hijo de Dios, la oración golpea distinto en el cielo. Nuestra intercesión es muy fuerte ante la presencia de Dios, porque por más que la otra persona no entienda, no conozca de Dios, Dios está viendo tu vida. Que la oración no viene solamente de una persona que viene cuando se le ocurra a la iglesia, o que viene a la iglesia como si fuese, no sé, como un lugar social, un club social. No. Cuando Pedro le pide, se viene esa petición delante de Jesús, viene en un hombre que ha sacrificado toda su vida para buscar a Dios, que ha tratado de esforzarse para cambiar, para agradar a pesar de los errores, porque Pedro cometió errores, pero él trataba de hacer las cosas bien, y esa oración golpeaba mucho. Ese testimonio ante Jesús valía muchísimo. Y por eso
dice que el Señor le da un trato especial a la suegra de Pedro. Dice que le toma de la mano, se acerca. Porque hay personas, a veces nuestros seres queridos, que nosotros no nos vamos a poder acercar. Pero sí podemos interceder por ellos. Y a veces que nosotros no nos podremos acercar a ellos. Pero ahí es donde nosotros, a través de la fe, de la oración, porque la Biblia dice, la oración eficaz del justo puede mucho. El que pide, dice que pida con fe, no dudando. Porque entendiendo que la oración tiene un poder tremendo ante la presencia de Dios. Y más cuando la hace un hijo fiel. Uno que se esfuerza, que trata de salir adelante. Esa oración, ¿sabes?, que impacta muchísimo. Pero a veces que nosotros llegamos hasta ahí. Y quien se debe acercar es el Señor. Se le acerca y tiene que tener un trato muy especial. ¿Sabes que Dios ha tenido tratos especiales con mi familia? Con mis padres, con mis hermanos, seres queridos, amigos. ¿Por qué? Porque eso es la ganancia, ese es el beneficio cuando tú sirves a Dios. Cuando tú buscas a Dios. Cuando tú ves la recompensa y no miras lo que Dios te pide, sino miras todo lo que puedes obtener. Tu familia va a ser prosperada, tus hijos van a ser prosperados en un futuro porque tú buscas a Dios. Porque tú tienes la bendición de Dios cerca tuyo y otros no la tienen. Imagínate, Pedro jamás hubiese vivido todo lo que él vivió si no hubiese tomado la decisión de seguir al Señor. Quizás la suegra de Pedro hubiese muerto. No lo sé. Porque en otro justamente evangelio de las Escrituras menciona que en esta misma historia la mujer, cuando Jesús se le acerca, dice que el Señor reprende la fiebre. Es decir, como que esta fiebre había sido causada por un demonio. Es decir, detrás de esa enfermedad había un obrar de Satanás. Y lo único que puede romper la maldición en una casa es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios. Es el que busca a Dios. A mí me pueden hacer cualquier brujería en mi casa, me pueden poner muñecos, lo que sea. La Biblia dice que Dios transforma la maldición en bendición. ¿Cuántas maldiciones quizás el diablo te ha querido tirar y no te van a llegar? Porque Dios está contigo, porque la bendición te protege. La maldición había atacado al familiar justamente de Pedro, pero no tuvo efecto. Porque en esa casa había un hijo de Dios. Y dice, entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre. En ese trato que Jesús tuvo, la suegra de Pedro fue sanada. Fue transformada. Pero escucha lo que dice. Dice, y ella le servía. No se dice si la mujer, la suegra de Pedro, era creyente. No creo que sea. Pero a partir de hoy dice que la suegra de Pedro empezó a servir al Señor. Ahora, toda la casa de Pedro bendecida. Toda una familia impactada, porque no solo que esta familia y esta mujer fue sanada y esta mujer fue transformada en su fe. ¿Tú crees que la fe de Pedro no se robusteció, no confirmó más su fe, su llamado? Entender que su suegra había sido sanada. Él dijo, verdaderamente vale la pena seguir a Cristo. Si no hubiese seguido a Cristo, quizá hubiese muerto mi suegra. Si tú no hubieses entregado tu vida a Dios, quizás las cosas te hubiesen ido mal, terribles. Pero no. Pero has decidido buscar, has decidido venir. Te has animado a entregarle tu corazón a pesar del esfuerzo, a veces del cansancio. Y el Señor ha valorado eso. Y por eso el Señor siempre derramará de su bendición especial sobre los que le buscan, sobre la casa. Yo he visto cómo toda mi casa ha sido bendecida. He visto cómo casas de creyentes han sido bendecidos. ¿Por qué? Justamente por esto. Porque el Señor premia. Y el Señor siempre recompensa. Y Dios siempre tendrá un trato especial con los que le sirven, con los que le buscan. Y este es un mensaje para que la gente entienda lo importante de servir.
que Dios siempre va a tener un trato especial con ellos. Siempre Dios los va a ayudar. Siempre Dios los va a bendecir. Siempre Dios le va a abrir una puerta. Desde el momento que alguien decide buscarle, desde el momento que alguien decide conocerle y entregar su vida, todo empieza a jugar a tu favor. Todo empieza a ayudar. Todo te empieza a cambiar. Porque eso es el secreto de la bendición. De nada me sirve irme a la iglesia y no tener la bendición de Dios. No. El secreto es que la bendición de Dios siempre esté contigo. Le pasará algo a tu esposo o a tu esposa, Dios actuará. Le pasará algo laboral, Dios actuará. Le pasará algo a tu hijo, Dios actuará. Porque ese es el cuidado especial de los que se esfuerzan, de los que se animan a cada vez ir un poquito más ante la presencia de Dios. Amén. Yo te invito a que puedas ponerte de pie. Y hoy quiero invitar a todos aquellos que quieren hacer una oración, no para recibir al Señor, porque ya lo hemos hecho, sino para que hoy puedas entender lo que tienes de parte del Señor. Quizás nuestra vida, aún la vida de nuestros seres queridos, tuvieron que haber perecido, pero no. El Señor siempre ha movido su mano, porque ha valorado todo lo que has hecho, el esfuerzo. Y ahora es el momento de que hoy puedas hacer una oración de agradecimiento delante del Señor. Si usted la quiere hacer, yo le invito a que pueda repetir después de mí: Señor Jesús, en este momento te doy gracias, porque has puesto el querer como el hacer en mi vida para acercarme a ti. Hoy he entendido, Señor, los beneficios, las riquezas y las maravillas que están en mi vida por haberte seguido, por serte fiel. A veces me cuesta, a veces es difícil, pero hoy, Señor, he aprendido, así como la vida de Pedro ha sido transformada y su casa fue bendecida, así entiendo que tu bendición está sobre mí, sobre mi economía, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos y aún sobre mis seres queridos. Gracias, Señor, por haberme hablado, por haberte acercado a mí. Y hoy pedimos por aquellos seres queridos que necesitan conocerte. Acércateles, háblales y dale un trato especial para que luego ellos también te puedan servir y puedan glorificar tu nombre. Señor, hoy creemos que el haber estado en este lugar no ha sido en vano, porque nos vamos fortalecidos, bendecidos y transformados una vez más en nuestra fe. Gracias, Señor, por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dale un aplauso bien fuerte al Señor en esta oportunidad.